Cuando hablamos de orígenes, estamos hablando de los orígenes de usted que me escucha. Cuando estamos hablando de evolución y de la alquimia, es precisamente de usted. ¿Cuál es la intención de titular propósito psicológico? Entendiendo que el maestre se daba cuenta que la vida se conformaba por el estado de conciencia de la persona. Y para que el estado de conciencia vaya evolucionando, se requiere otra nueva mirada. Y esta nueva mirada no es cambiar de ojos, es cambiar de mentalidad. Por eso entra el punto de propósito psicológico, para que se vaya dando un cambio psicológico en la persona que está leyendo. Y esto se llama ir estableciendo un nuevo estado de conciencia. El maestre de la Ferrier hace un propósito psicológico de una reeducación de la humanidad a largo plazo y empieza a elaborar una serie de aprendizajes y nos lo presenta. Y ahorita viene una de las trampas que él advierte. Estar mucho con conocimiento en el mundo mental nos aleja de la posibilidad de la realización. La realización no se basa en estar pensando únicamente. No puede darse el conocimiento de orígenes, de evolución y de alquimia sin el punto donde el individuo contemple que requiere vivir a plenitud, que requiere ser selecto en la información que le va llegando y que va a dedicar tiempo directo al hacer, no únicamente al estar pensando. En el ahora está la gran oportunidad del hacer. Claro que es importante el repensar y criticar, pero este repensar y criticar no es nada si no hay una propuesta. Yo estoy viendo que se puede mejorar algo, presento la crítica y ahora ofrezco una alternancia mejor. ¿Para qué un nuevo estado de conciencia? Esto tiene que ver con los tratados iniciáticos. Los tratados iniciáticos se van leyendo entrelineados. Así que cuando ustedes tengan la oportunidad de leer al doctor de la Ferrier, por un lado está el recorrido normal que se da y que es literal y que tiene gran bagaje, una enseñanza profunda, pero es importante ir encontrando el punto interlineado, subyacente, oculto, donde hay una enseñanza relacionada con lo que se llama la ciencia iniciática. Y ahí ya estamos hablando de un plan mayor, donde la conciencia dictamina que lo poquito, lo mucho que voy aprendiendo, voy a intentar ponerlo en práctica con toda mi fuerza. De lo contrario, puede ser que me encuentre con un vacío en un futuro, conforme yo deje de practicar y solamente esté pensando, leyendo y vaya creciendo en ese aspecto. En la página 2 da una clave muy importante, iniciática, dice, ir más allá de las apariencias. Ahí es donde dictamina, no me vean a mí, vean hacia dónde apunta mi dedo. Yo soy apariencias, pero la magna obra es el trabajo a realizar. Hacia dónde apunta el dedo, así lo pone. Pasamos a la página 3 con una segunda clave. Evitar la trampa de perder la enseñanza por estar mirando al mensajero. Si nos estamos mirando unos a otros, criticándonos, ¿esto estará contribuyendo al mundo actual? ¿El mundo actual como está, a usted le satisface? ¿O usted considera que se puede mejorar? Que todo está perfecto, como la filosofía y la religión hindú, que dice, no, es maya, todo está perfecto, acomódate, nada más despójate de lo que traes y te vas a conectar. O definitivamente en este contexto mundial, en este mundo real, cotidiano, sí hay aspectos a mejorar. Por eso pasa a la página 4, el sendero, recuérdelo, es individual. Y lo que criticas no habla de a quien criticas, sino habla de ti. Lo que ves no habla del mundo, está hablando del que observa. Son referenciales,
son espejos, todo es un espejo. Para quien toma esa referencia, es individual el sendero. Habla de ese trabajo muy fino y lo va recordando. Esto es como una entrada para el tema que nos acontece. Habla en la página 5 de la importancia de la madurez mental. La mayoría de la humanidad en ocasiones no alcanza una madurez mental mayor a un niño de 10 años. Qué interesante estar hablando de ciertos orígenes, es ir poniendo en orden las cosas. La madurez mental. Además, reconoce en esa misma página que la vida va para adelante, como dando entrada a la temática que acontece, que es orígenes, la evolución y la alquimia. Página 6, con extensión a la 7ª, ¿cómo va evolucionando la vida? ¿Qué relación tiene el ser humano con esta vida? Desde el mismo proceso evolutivo que se va dando adentro, esa es la propuesta iniciática. Lo que la paleontología, la arqueología está vislumbrando desde tiempos atrás y relaciona al ser humano con el simio, el maestre lo pone en duda. Dice, son aproximaciones, pero esto es mucho más amplio y relaciona con el proceso de la concepción embrionario, gestacional, intrauterino, etcétera, etcétera, de 8 meses y semanas hasta llegar 9 dentro de mamá. Y cómo responde ese proceso al mismo desarrollo y movimiento del universo. Allí entra él directamente a la primera palabra de los orígenes. Y por eso le dije al inicio que cuando decimos orígenes estamos hablando de usted que nos escucha. Qué interesante que todo lo que mueve el universo se está dando dentro de usted. La única diferencia es ir por la vida sin reconocer esto o empezar a estudiarlo para ir dándole un sentido. Qué profunda es la visión del maestro de la Ferrier en este aspecto. Está hablando de que el ser humano va más allá de la relación con el simio. En su interno es un macrocosmos relacionado con otra orden más grande del universo, que las mismas leyes que se mueven afuera, que se ven afuera en ejercicios de rotación, de traslación, de expansión y de contracción, están en el interior de usted. El maestro Estrada lo decía, Dios se le ha pedido, le ha adorado, pero ha llegado el momento de estudiarlo. Y estas son entradas para ir estudiándose, para que yo y usted nos estudiemos más, para que le vayamos encontrando el sentido, la cuadratura a todos, el acomodo. Dice, mira cuánta inteligencia, hay una inteligencia operando en todo este proceso. Pasando a la página 9 y 10, que la humanidad en su avanzar se presenta bajo 2 vías. El ser humano que es usted son 2 vías. Una tiene que ver con la razón, el entendimiento, la ciencia, y la otra, la segunda, tiene que ver con el aspecto emocional, emotivo, la religión. Y hace un llamado para esta nueva época, que el ser humano que somos usted y yo, tomemos conciencia de ir unificando en nuestro interior esa parte emotiva y esa parte racional. Pero no se puede lograr esto únicamente desde el intelecto. Debe de haber la práctica. La práctica lleva a la vivencia plena. La vivencia plena repetida es la costumbre. Se hace una nueva costumbre, un nuevo estado de conciencia. Es importantísimo, por favor, usted que me está escuchando, que practique mucho. Página 10 a 11. Desde la fecundación y hasta el nacimiento se presenta el mismo fenómeno evolutivo que el universo muestra en millones de años. Es pasar de no entender la vida a la comprensión y conexión de la misma. Página 12 y 13
tomar conciencia del milagro de la vida y del cómo todos los procesos se conectan inteligentemente. En Estados Unidos, los meteorólogos deben prevenir el próximo huracán porque hay millones de dólares de pérdida y vidas humanas y todo. Y no le atinan al 100%, pero un pajarito sí lo sabe, sí sabe cuándo se va a poner la cosa difícil y emigra días y semanas antes de los huracanes y observando, porque el método científico, su primer paso es la capacidad de observar. Dijeron, mira, desaparecieron y a los 3 días problema climatológico. Oye, desaparecían y a los 7 días o 15 días problema. ¿Qué fuerza le susurraba al pajarito que iba a aparecer eso y que nosotros los seres humanos no teníamos la capacidad ni con la tecnología más avanzada de pronosticar al 100%? Y el pajarito no se equivoca. En la 12:13, el maestre abunda proceso de filogenia, de pertenencia, en donde son cálculos aproximados que se van a ir modificando de acuerdo a la investigación, es decir, proceso evolutivo. Tanto sociológicamente lo sabemos, los grupos van experimentando, llegan a conclusiones y después avanzan nuevas investigaciones, sacan nuevas conclusiones. A nivel de la ciencia también, y la religión se va adaptando a los cambios que la ciencia va proponiendo y dice, pues me adapto porque si no me quedo muy atrás. Y así también en lo social, también en lo individual. Nosotros podemos decir, este es mi máximo entendimiento de lo que es bondad. Pero no basta, el maestre dice, sigue cultivando tu estado de conciencia porque te vas a dar cuenta que hay escalas. Y cuando llegas a otra escala dices, no, hay más nivel profundo de bondad, de conocimiento, de paz, de entendimiento, de amor, de todos esos valores universales, etcétera, etcétera. Y es infinito el proceso. El maestre habla de un punto. El elemento que reactiva la evolución es el ideal. El ideal. Lo que usted considera lo ideal. Vamos por un ideal. Porque es lo que posibilita que suba, buscar algo más. Considerar que se puede mejorar. Y ese es el motivo de propulsión de la evolución. Y lo voy a citar literalmente, entrecomillado. Pone, sacar de nuestro cuerpo y conciencia más de lo que contienen, edificando una alma nueva y poderosa. Y me permito citar al gurú José Marcellinoli, que nos decía, el alma es la sumatoria de experiencias. Aquí pasamos a la página 14. Más allá de los libros y del entendimiento se presenta el secreto de la vida. Ahí es donde entra la ciencia iniciática. Lo que ustedes consideren, por favor, ¿la alquimia qué es? ¿Lluvia de ideas? La transformación. Evolución. Es llevar lo más denso a lo más sutil. Tomar conciencia para evolucionar. Cierto. Perfecto. Cambio. La transmutación. Cito literalmente, la alquimia es transformar un metal vil en oro y presenta varias claves en la página 15. 4 pasos, de plomo a oro, de ignorancia a saber, de tinieblas a luz dentro de usted y de mí, de mi persona. Paso número 1, la solución. 2, la preparación. 3, la corrupción. Y 4, la generación. Analizando un poquito, número 1 corresponde al cuerpo, porque se ha creído que es realmente así literal y se ha gastado mucho tiempo literal, el oro, la plata, pero está hablando de estados de conciencia. Ojo con eso. Está hablando de transformación interna, son llamados hacia adentro. La preparación es el movimiento, porque el cuerpo ya está la solución allí. Pues ahora me muevo y se va dando un proceso de crecimiento. Un despertar de la conciencia gracias al movimiento psicológico, físico y emocional. La corrupción la consideramos como la destrucción. El mismo cantarito del emblema se va vaciando. De lo contrario, llego con prejuicios, preconceptos, que me van a enseñar esto que aquello. Es una de las trampas del sendero. La destrucción para que se genere el cuarto paso, que es la generación, también como edificación. Por un lado, solución, preparación, corrupción y generación. Sinónimos: cuerpo, movimiento, destrucción y edificación.
Y de ahí pasa a la página número 16, la magna obra, donde se requiere un ideal para que haya ese proceso evolutivo. La enseñanza iniciática dice, la sabiduría viene de que vivas las cosas, no nada más de que las pienses o de que las hables, que de hecho pensar es hacer, hablar también es un acto, pero actuar en concordancia. Y viene el saber profundo de la experiencia. Habla de triple forma. Una es material, como piedra filosofal. 2 es la terapéutica, que es la medicina universal. Y 3, espiritual, cumplimiento místico. Material de una piedra filosofal. ¿Dónde estará esa piedra filosofal? Esa es la pregunta que nos hacemos. Terapéutico, ¿dónde está esa medicina universal? Espiritual, ¿cuál es ese cumplimiento místico? Está hablando de procedimientos y dice categóricamente, yoga, esa concordancia, ese trabajo adentro. El maestro es enfático. Los astros se inclinan pero no determinan. ¿Dónde está la determinación? En el interior de quien se da cuenta y asume el compromiso. Hay muchas formas de abordaje, pero cuando estamos hablando de piedra, estamos hablando de cuerpo. Ya no es una piedra filosofal que vamos a andar buscando subir montañas. Siempre ha estado aquí. Siempre ha estado donde la persona ya no necesita ir a ningún lado. Aquí está el templo. Aquí está la cámara. A eso se refiere. Actualmente se habla mucho del mindfulness, atención plena. Si usted dice, quiero estar en el momento presente, pues entonces sería esta parte de la meditación. ¿Cómo se meditaría? Mindfulness, Zen o Vipassana, que es todavía más profundo que el mindfulness. Es contactar con el presente, contactar las 6 vías, que es lo sensorial, los 5 canales sensoriales y la mente. Y estar en presente, regresar a presente. Hay otro tipo de meditaciones como el maestro Estrada nos recomendaba, de tipo reflexivas, para observar cómo estuvo su actuación en el transcurso de ese día. Era de reflexión para corregir, para quitar y poner, aumentar lo bello y, si me permite, aquello que considera feo y de eliminar. Hay diferentes tipos de meditaciones. Entonces, contestar directo y literal, le podría decir que no hay una sola meditación, como decir esta es la única, sino que hay diferentes formas. Agradezco tu compañía y el compartir.